Novato 600, agárrense. Estoy activo, tengo las mías. Pero agarra ahí también. Ahí nos vemos en la tercera válida. Hey, ¿qué sopa, gente? Por aquí Marco de Trae Biker en un nuevo episodio. Súper contento, muy emocionado de volver a tener aquí junto a mí al gran Miguel Guerrero, también conocido como Kerry. Bienvenido a tu canal de siempre. Marco de Trae Biker. Kerry, ¿cómo estás? Muy bien, chévere. Aquí listo para hablar de las bellezas que tenemos acá de Bristol. Señores, un episodio totalmente distinto. Hoy vamos a hacer docencia, literal, docencia. Hoy van a conocer, hoy se van a llevar eso que es muy importante para un piloto y para un biker en calle. Biker en calle con una buena llanta y para un piloto una slip que tiene que ser su llanta apropiada, y también una llanta que también tiene que estar ahí, también puede ser la de lluvia. Pero bueno, vamos a hablar un poco más sobre lo que es la doble compuesto, que es para calle, y la slip para pista. Miguel, voy a comenzar de una vez y voy a ir al grano contigo. Nosotros nos conocemos, un piloto con mucha trascendencia, una proyección siempre, tanto como para las carreras y tanto como para la gente, la nueva generación. ¿Por qué Brixton como opción para correr? Bueno, Bristol es porque ha sido una marca que viene a apoyar el campeonato, apoyar a pilotos del campeonato nacional. Una llanta que hemos probado y hemos logrado sacar el mejor provecho de ella. Ya se dio en la segunda válida que logramos una primera manga con un primer lugar y una segunda manga de segundo lugar, y no precisamente por falta de llanta. Quiero recordar que vamos a tratar hoy un tema muy importante, que es la llanta del neumático para nuestra motocicleta. Puedo decir para mi información que esto es el 50% de nuestra carrera, ¿ves? Cuando estamos en una categoría tan reñida como la categoría experto, necesitamos una buena llanta. De nada nos sirve tener una supermoto, tener una técnica de manejo muy buena si no tenemos la llanta. La llanta es la unión entre la pista y el caballo de hierro. Entre la pista y el piloto es la conexión. Si nosotros tenemos un buen compuesto, tenemos una buena elección de llantas, vamos a tener unos buenos resultados. Por eso este tema es bien importante. Como lo dijiste, es un tema de docencia. Muy importante que escuchemos, porque hay muchos comentarios. A veces cuando somos novatos escuchamos de una parte, escuchamos de otra, y lo importante es escuchar de personas que realmente conocen del tema, ¿bien? ¿Y quién más que Kerry, que es una persona que ha trascendido, como lo dije en el inicio, en pista, campeonatos, fuera? Bueno, ahorita radica aquí en Panamá, pero también, gracias a Dios, ha tocado otras pistas que son muy importantes, y que es mejor el que nos dé esos puntos. Yo también voy a dar algunas cosas, porque como novato que soy, pero voy a ir también aprendiendo, voy a dar también mi feedback. Miguel, algo que siempre viene a mi mente fue una vez que estábamos en una carrera el año pasado, y cuando me viste, lo primero que me viste, ¿qué chequeaste? Chequeaste la presión, hiciste tu ciclo de calor. Señores, ZX10, me metí a la pista, llegué, solamente me puse el sub, fui para adentro, y el resultado no fue el más positivo. Miguel, ¿cuál fue el desenlace de ese episodio ahí? Sí, obviamente cotizó terreno en la pista, porque nosotros podemos tener las ganas y, como digo, una buena moto, pero la llanta, separemos un poco la llanta de calle con la llanta de pista. La llanta de pista es una llanta que necesita temperatura,
necesita un rango de temperatura, necesita un rango de presión adecuada. El fabricante te da una ficha técnica de su llanta donde te recomienda, te da un rango donde puedes manejar la presión delantera, la presión trasera. ¿Por qué te da un rango? Depende del tipo de manejo. Hay personas que les gusta trabajar con un rango de presión más baja, otras más alto, pero ellos tienen un rango de temperatura de presión para el cual fue fabricada su llanta. Son varios temas importantes. Digamos, me lo pones aquí a mí por clasificar, primero es la elección de la medida de tu llanta, porque hay personas que tienen una 600 pero quieren colocar una llanta 200. La ficha técnica de tu moto te indica las medidas que debe utilizar tu llanta. Si tú a una 600 le quieres colocar una llanta 200, ahí estás mal porque ya te está saliendo fuera de los parámetros del fabricante de tu moto. Eso para empezar. Luego que eliges la medida de tu llanta, debes elegir el compuesto. Existen compuestos suaves, compuestos medios, compuestos... depende de lo que tú necesites. Si necesitas mucho más agarre o si necesitas mucho más tiempo de durabilidad, mucho más kilómetros. Luego nos vamos a la presión de la llanta. Depende de tu manejo, tú vas probando con la llanta en temperatura, tú vas probando a ver qué rango, dónde están los PSI necesarios para tú tener el mejor desempeño de la llanta. Bien. Luego nos vamos a la temperatura. La temperatura es toda llanta de pista slick. Una de las condiciones por qué no usar esa llanta en calle es porque esta llanta necesita de temperatura. Si has alguna vez montado una llanta de slick sin calentar, verás que eso no tiene agarre por ningún lado, pues ella es fabricada para activar su compuesto con temperatura. Bien. También existe el ciclo de calor. Cuando tenemos una llanta slick tenemos que cuidar su ciclo de calor, mantener la temperatura durante todo el día para no quemar un ciclo de calor. ¿Cómo quemamos un ciclo de temperatura o de calor? Calentando la llanta y dejándola que enfríe. Al dejar que la llanta enfríe ya le quitamos, como le hablamos, una vida a la llanta. Es un ciclo de calor. Y ya cuando tú chequeas todos esos términos podemos decir, ahora sí vamos a entrar a la pista a probar. ¿Qué te pasó en ese momento? Recuerdo yo que te caíste con la CTX10. Puedes tener muchas ganas, muchas ansias, como todo novato estás ansioso, quieres hacer lo mejor de sí, de demostrar, y tener una llanta que estaba sin temperatura, una llanta que no tenía la presión necesaria, una llanta que tal vez no llevaba la medida y el resultado fue la caída. Ahí viene el error. Entonces queremos educar y preparar a la persona para que conozca qué llanta tiene. Por decir algo, la Bridgestone Atlas tiene, en la V02 tiene 4 medidas, 2 compuestos. Varía la presión entre cada una de ellas, varía la temperatura. Ah, no, porque yo monto Bridgestone, la otra vez yo monté con la presión 35 y 25 y así voy con las otras. Chequea la ficha técnica donde el fabricante te indica si esa es la indicada. Es la indicada, ¿ves? Esa sería mi recomendación antes de entrar a la pista. Señores, entonces es... Una pausa, acomódese el micrófono que... ¿Yo también? No, tú estás bien. Un poquito más hacia... Ah, ya va, mano. Muy bajito el audio porque está escondido. Háblame, ¿no? Aló, probando. Probando 1, 2, 3. Yo creo que deberíamos apagar el abanico. Sí. Mano, ahí no está recogiendo aire, ¿no? Sí, la verdad no se nota tanto. Ok. Bien. Seguimos grabando en 3, 2, 1 y acción. Entonces, lo importante de esta primera parte es que ustedes, todos los que nos van a empezar a ver o los que se van a disfrutar este episodio, es tener en cuenta que lo primero al momento de utilizar una llanta e ir a la pista, tienes que primero llegar, limpiar tu llanta, poner tus calentadores e ir poco a poco entonces verificando presión y verificando lo que es el ciclo de temperatura. El fabricante también te indica el tiempo que necesita la llanta para tener la temperatura ideal. En este caso, a 150 grados Fahrenheit, a 45 minutos, ya la llanta está óptima para el uso en pista. Eso es muy importante también saberlo. Esta es una llanta que Bridgestone se enfocó en que la llanta tenga la temperatura ideal en poco tiempo, ¿ves? A los 45 minutos, una hora, ya la llanta está a temperatura si la tienes a 150 grados Fahrenheit. Eso es muy importante también. ¿Cómo ha sido la experiencia, Miguel? Y ahorita vamos a hacer lo más técnico hablado por aquí y ya nos vamos a ir para allá, señores, que
la moto que utilizó en la última válida y vamos a hacer vamos a estar desarrollando muchas características, pero desde allá. Pero una de las cosas que no puedo dejar de preguntarte aquí es ¿cuál ha sido la experiencia de pista con esta llanta, con las motos que has tenido? Bueno, para la primera válida de este año, yo corrí con tenía una moto de calle y prácticamente no estaba preparada para pista. Y fui a la pista con una llanta S22 de Bristol. Y te puedo decir que los tiempos que hice fue por falta de moto, pero la llanta en ningún momento se me barrió, a pesar de que es una llanta, la S22, una llanta de calle, que la recomiendan para track day. O sea, es una llanta, se puede llamar semi-slick. Semi-slick. Pero no es una llanta slick, no podemos compararla con esta. Ya para la segunda válida me preparé y utilicé la llanta V02 en track day. Me dio los resultados que necesitaba, me dio buen feeling con la moto y la llevé a la válida, donde logré hacer en la primer manga, hice primer lugar haciendo un tiempo de 1 minuto 08 en el autódromo, 1.87, y para la segunda manga hice un tiempo de 1.08.1. Mejoré a cada entrada que he tenido a pista con esta llanta, he venido bajando el tiempo. Hasta ahora mismo he tenido 6 entradas a pista con la llanta V02 y en ningún momento he mantenido el tiempo, siempre lo he venido bajando. Eso quiere decir que voy conociendo la llanta y cada vez voy explorando más sobre ella, y hasta el momento me ha dado las sensaciones necesarias. He tenido un muy buen agarre, no he tenido caída, ni he tenido intento de high side, ni intento de barrido adelante. Eso me da a entender que la llanta de verdad cumple con las exigencias que necesitamos nosotros los pilotos. Yo hablando un poquito sobre mi experiencia, yo tuve el año pasado lo que fue una R3, me metí, y muchas veces, Miguel, la gente dice que, bueno, yo me meto a la pista y voy con lo que voy y toda la cosa, pero puede ser un cliché, pero al final no lo es. ¿Cómo así? Si tú en realidad vas apropiado, o sea, que vas con la moto bien, adecuada y toda la cosa, hay una gran diferencia. A mí me pasó que en la válida anterior con la R3 fui como que todo a lo loco y una llanta por allá y otra llanta por acá y no adecué bien la moto. No me caí, gracias a Dios, pero no me fue bien. En la otra hice todas las adecuaciones, llevé mi moto bien, y lo que dice Miguel, la llanta es el 50% de la carrera. Y literal, señores, los cambios fueron radicales. Y me pasó igual, era doble compuesto, o sea, no era slip. Y fue una locura. Voy a dejar tanto como algunos clics de Miguel y unos clics míos también, fotos. Fue una locura de la diferencia de todo lo que pasó en tiempo, postura, trazada, todo cambió. Y fue donde me di cuenta también de que muchas veces cuando tú llevas una buena llanta, en ese momento fue una Bridgestone S22, S23, y fue una locura. Sí hay diferencia cuando tú llevas adecuada tu moto y cuando sigues todos los parámetros de, bueno, mira, llegaste, limpiaste tu llanta, montaste tus calentadores, seguiste la presión que indica el fabricante, la temperatura, o sea, hay una gran diferencia. O sea que sí, llevando una buena llanta, logras como que el objetivo que tú buscas, Sí, pues. sí, es obvio que si vas preparado, los resultados van a ser los mejores. Si quieres buenos resultados, tienes que hacer bien las cosas y prepararte para dónde vas. Por eso se puede diferenciar entre una llanta, cuando esta llanta es para pista, esta llanta es para calle, porque son fabricadas para ese uso, son unas llantas muy específicas. Y si te preparas, obviamente los resultados van a ser mucho mejor, y para eso estamos aquí, para conseguir una llanta que nos dé los beneficios para lograr el primer lugar. No, y qué locura la confianza que te va dando progresivamente cuando tú vas como que dándole
en cuanto a cada vuelta en la pista, ¿no? Bueno, ahorita nos vamos a mover aquí, mira, aquí cerquita, porque vamos a conocer la moto que estuvo utilizando Kerry en la última válida, una ZX600 2009, señores. Una locura porque hizo 1.081. Y no es por que suene un poco grande, pero, señores, en característica a otras motos que están mucho más preparadas, hay que darle su... Y eso gracias a llantas. La llanta es el 50%, señores. El Bueno, piloto señores, sabe que la llanta influye Mira el esto, 50%. mira esto, mira esta locura, señores. Mira esta locura, mira el radio, mira toda la proyección y todo lo que al final hizo que la llanta se pegara al piso. Señores, una de las cosas que el piloto busca en una carrera es que esto se pegue, tenga ese agarre indicado para que el rendimiento sea mucho mejor. Y aquí hay dos cosas, un buen piloto y una excelente llanta. Esta es la V02, señores. Sí. Coméntanos cuál fue la sensación, Kerry. ¿Cómo te sentiste primeramente? En sensaciones de manejo muy bien, acá podemos notar, nosotros los pilotos y mecánicos y técnicos, siempre cuando vemos una llanta gastada es donde podemos observar cómo está de suspensión, cómo está la llanta, cómo ha sido el compuesto, si fue una buena elección o no. Y acá podemos notar que el desgaste ha sido muy parejo, muy parejo. Esta llanta tiene 3 hits, un rango de calor quemado y fíjense que el testigo aún tenemos llanta, aquí todavía tenemos unos cuantos milímetros que no hemos aprovechado al máximo, quiere decir que para la próxima válida tenemos todavía tiempo que recoger. Recuerden que esta ha sido mi sexto hit con esta llanta y todavía la estoy conociendo, me ha dado unas sensaciones muy buenas, he podido transmitirle a mis pilotos, compañeros y amigos lo que he sentido con esta llanta y no solo yo, porque ya muchos pilotos novatos han comprado la llanta y han sabido que la llanta les ha ido muy bien. Como les dije, obviamente las llevo al rango de temperatura necesario, a la presión necesaria y utilizo el compuesto, como podemos ver acá usé el compuesto suave, compuesto soft. También muy importante que veamos el año de fabricación de la llanta. En este caso es la semana 33 del año 2024, muy importante para el novato que sepa que la llanta es una llanta de fabricación reciente, no podemos estar comprando llantas que tengan mucho tiempo. Y con esta llanta, así como está, logré hacer mi mejor tiempo en el autódromo en la 600cc Experto, que fue de 1.0801 en una batalla bien reñida con mi compañero Ángelo Perdomo, ¿bien? Casi le gana, no mentira, no, dio pelea. Mira, me agacho un poco aquí con Kerry. ¿Cuál sería la temperatura indicada? Bueno, temperatura no. ¿Cuál sería la presión indicada para esta llanta, Kerry? Tanto como de trasera y delantera. Siempre que hablamos de presión, de temperatura, cuando vayámonos, señores, a la ficha técnica del fabricante. El fabricante nos indica un rango necesario para esta llanta, el máximo de PSI es de 27.5. Yo salí a pista con 25.5, dejé 2 PSI porque generalmente la llanta agarra más temperatura en carrera y ella tiende a subir un PSI más. Y yo quería trabajar en un rango de temperatura 26.5 porque ahí fue donde me fue bien en track day y ahí la mantuve. La llanta delantera hablamos de que es un 35.5 PSI, porque el máximo es de 36.5. Obviamente estos datos los tengo por la ficha técnica. Yo recomiendo a la persona cuando vaya a setear suspensión o vaya a utilizar una llanta nueva, se vaya a la ficha técnica y que el fabricante le va a decir cuáles serían los rangos de temperatura, de PSI, todo lo que sea necesario con la llanta. Y esa fue mi presión. Yo usé 25 y medio en la parte trasera, salí con eso, y en la parte delantera con 34.5, dejando siempre un 1.5 de PSI para el momento de la carrera. Una cosa que no puede faltar es la temperatura. ¿Cuánto tiene que auxiliar la temperatura? Se recomienda que sean calentadores de 80 grados centígrados por 45 minutos. Eso sería lo mínimo, ¿ok? 45 minutos con unos calentadores a 80 grados centígrados. Y algo que es súper, detrás de cámara lo estábamos como que evaluando, eran los ciclos de calor. Háblanos sobre lo que son los ciclos de calor y qué
positivamente y negativamente. Negativamente si no lo hacemos y positivamente si lo hacemos, ¿qué deriva en la carrera? Los ciclos de calor son muy importantes para una llanta slick porque nosotros cuando hacemos que la llanta tenga la temperatura indicada y dejamos que enfríe, ahí estamos quemando lo que le llamamos un ciclo de calor. El fabricante no te da un número específico de ciclo de calor para una llanta, pero sí todo fabricante de llantas slick, cuando ya tú tienes más ciclo de calor, vas perdiendo porcentaje de agarre en la llanta, pues por su fabricación, por su compuesto. Por eso yo recomiendo que cuando tengamos la llanta el primer día, sea un track day, sea carrera, clasificación, en este caso de nosotros que a veces le damos un uso prolongado a la llanta, tratemos de mantener el ciclo de calor por todo el día. ¿A qué me refiero? Llegamos en la mañana, calibramos la PCI de la llanta, pusimos los warmers, los calentadores, entramos a pista. Cuando salimos a pista, limpiamos la llanta, inmediatamente mantenemos la temperatura de la llanta. ¿Qué no va a hacer eso? Que vamos a mantener ese ciclo de calor durante todo el día. Finalizó el día, ya obviamente dejamos que la llanta enfríe, ya sabemos que esa llanta tiene un ciclo de calor menos. Ya venimos a la próxima práctica, ponemos los calentadores y lo mantenemos. ¿Qué vamos a hacer así? Vamos a utilizar toda la llanta siempre en los primeros ciclos de calor, que es donde tenemos el mayor agarre. ¿Cuánto consideras, Miguel, con tu experiencia de carrera, que puede durar una llanta? Por lo menos esta, a tu nivel, ¿cuánto le hiciste? La llanta, como te estaba comentando, es el 50% de nuestra carrera, el 50% de nuestro desempeño, de nuestros tiempos. Obviamente, mientras menos uso le des, vas a tener mejor resultado. Pero yo te puedo decir que con esta llanta Bridgestone V02 hice 5 hits, hice 2 hits en un track day y luego hice 3 hits de práctica. Y la llanta siempre me mantuvo el grip necesario. Hice 1.087, fue mi mejor tiempo con aquella llanta. No es esta, fue la que utilicé antes. Y la recomiendo, o sea, ya una llanta con 5 o 6 hits ha dado lo que necesitamos. Ya más de ahí es nosotros poner en riesgo pues el agarre y ya tenemos claro, ya que no hay menos el desempeño de la llanta. El rendimiento es totalmente ya riesgoso. No puedo recomendar, por muy buena que sea la llanta, decirte que la use durante 10 hits, porque no, esto es una llanta que no es fabricada para eso. Y que también va a tomarse mucho en cuenta el tema de los giros en cuanto al tipo de pista. Por lo menos aquí hay más a la izquierda de la cosa. A la derecha. A la derecha. No, al igual que influye mucho el tipo de manejo, influye mucho la suspensión. En este caso yo tengo la suspensión bien seteada porque vemos que no hay el ojo de lágrima como se ve cuando la llanta se desgasta mal. Y me puede dar un poco más, pero si yo le digo a una persona, no, tú puedes girar 6 hits con esa llanta y tiene la suspensión mal seteada y ya la segundo hit, ya la llanta está toda desgarrada, ya es un tema mecánico, pero yo le estoy recomendando 6 ciclos, por eso no hay un número específico, simplemente mientras menos ciclos de temperatura tenga, obviamente vas a tener más agarre. Señores, algo muy interesante que también lo vamos a descubrir aquí en este episodio, y lo vamos a ver de este lado, acompáñame Miguel, y los voy a invitar a conocer este stop tan interesante que nos ofrece Bridgestone Panamá desde aquí. Y es que, bueno, mira, tenemos lo que es la llanta slip y tenemos también la llanta doble compuesto, que es súper interesante la doble compuesto también, porque nosotros tenemos amigos y todos los que son bikers usan esta llanta para diario, para los jueves, días de paseo y toda esta cosa. Para terminar y como empezar a hablar sobre esta llanta, que es la doble compuesto, no podemos dejar de pasar con la slip, que tiene varios compuestos, ¿no? Sí, y que tú lo puedes ver también, por lo menos aquí está súper increíble, porque aquí nos hace referencia a si es compuesto medio o compuesto blando, que aquí si acercas ahí en una toma de cumbrera, ahí lo dice, aquí por lo menos tiene compuesto medio y compuesto blando, Keri, esto también se puede jugar en cuanto para las carreras, ¿no? O sea, cuando estás en pista, ¿no? Sí, existe el compuesto suave, soft, y el compuesto medio. Eso influye en el agarre de que deseas. Si tú quieres una llanta para una clasificación, una llanta para un time attack, usa un compuesto suave. El compuesto suave obviamente tiende a degradarse mucho más rápido. Ahora, si tienes una carrera donde necesitas un endurance, una carrera de mucho más duración, necesitas un compuesto medio. Por eso el fabricante te hace varios compuestos. También podemos mirar que las llantas son recubiertas
para mantenerlas en almacenaje. Esto no es muy un forro, importante. esto no es como que algo, No, esto es un forro, pero digamos que un forro, un cobertor térmico para el almacenaje, ¿sabes? Ah, wow, o sea, Debido a es que especial. es muy importante dónde está almacenada, que estén bien en los anaqueles y que se mantenga una temperatura estable. Generalmente la llanta se recomienda que no sea de más de 5 años de fabricación, pero influye mucho el cómo las tengas almacenadas. Porque tú puedes comprar una llanta, estamos en el año 2025, que fue fabricada en el año 2024, pero si esa llanta fue almacenada en un sitio donde hay altas temperaturas, la llanta pierde el Pierde esos compuesto. compuestos. O al contrario también, si la llevo a una temperatura de muy baja temperatura, también pierde el compuesto. Es muy necesario mantener eso. Para eso esta llanta trae un forro térmico para el almacenaje. Quedo totalmente sorprendido porque yo pensaba que era como, bueno, la forraban como para su transporte o no sé, pero sí tiene que ver para que los compuestos y que la llanta perdure en el tiempo, ¿no? Pasa algo. Si te fijas, acá mismo tenemos en los anaqueles llantas slick, que es para pista, y llanta de calle. ¿Por qué la llanta de calle no trae el forro, el cover? La llanta de calle siempre se recomienda, ya traen, a pesar de que no se ve, ellas traen una capa muy delgada que es para el almacenaje. ¿Qué pasa? Cuando instalas una llanta nueva, el vendedor, el fabricante te recomienda que des 1 o 2 kilómetros para quitar ese recubrimiento. Si tú instalas una llanta nueva y sales inmediatamente y la aceleras, no vas a tener grip porque esto tiene un protector, una capa muy delgada que es para eso. Esta llanta no, porque tú no puedes pedirle a un piloto que salga hace 1 kilómetro para limpiar la llanta, ¿sabes? Entonces esta llanta no puede tener esa capa. Por eso es que lógicamente es lo que estamos recomendando, que tiene que tener su ¿Qué ciclo de pasa? calor Esta indicado. llanta lo tiene impregnado acá porque tienes que darte un recorrido para limpiarlo, pero esta llanta no, porque como tú le dices a un piloto, vas a pista, vas a correr con la llanta, pero date 3 vueltas como para que le quites la capa de protección. No, esta ya viene lista. Lógicamente pierdes el tiempo que vienes haciendo. Hay diferencia entre llanta de calle y llanta de pista. Esta llanta no necesita temperatura, esta llanta sí necesita temperatura. Y para ambas, lo que hablamos ahorita de la fecha de fabricación, muy importante. Ahora contamos con distribución directa de Bridgestone acá en Panamá, llantas fabricadas en Japón, donde vienen directamente de acá. Y nosotros tenemos una fecha de fabricación bien fresca, donde aquí mismo podemos Por el otro verificar. lado puede ser. Ella debe traer impresa el año de fabricación. Aquí está. Los 2 primeros dígitos indica la semana de fabricación y los 2 últimos dígitos indica el año. Esta llanta fue fabricada en Japón la semana 18 del año 2024. Estamos hablando que es una llanta que está fresca y óptima para el uso. En la llanta te dice muchas especificaciones, el modelo, la medida, lo que hemos venido hablando. Hablemos sobre la medida, Miguel, que es algo súper importante porque la 300 utilizaba lo que es 140-120, ¿no? 140-110. 140-110. 600 cc. 180-120. Y bueno, lógicamente mi cc 190-200. Sí, más sin embargo, señores, todas las motos traen en el manual de propietario e inclusive en un sticker que trae puesto en el basculante trasero la medida recomendada por el fabricante. Yo siempre recomiendo cuando una persona me pregunta, hey Miguel, tú tienes experiencia, yo tengo X moto, ¿qué aceite uso? ¿Qué llantas uso? Padre, el manual te indica. Porque en la fábrica ellos hicieron pruebas, los ingenieros hicieron todo un trabajo de investigación para decirte, esta es la medida de llanta, este es el aceite que vas a utilizar en ese caso. Cuando vamos a la medida, conozco amigos que tienen una 600 y quieren poner una llanta 200 para que se vea grande. Señores, estamos sacando los parámetros que hizo el fabricante. Ahora, si el fabricante te dice en el sticker que puede usar 180, 190 y 200, es porque sí se puede. Entonces, es muy importante. Acá tenemos las 3 medidas de la llanta. 180 es la pisada de la llanta, que sería el recorrido. 55 es el porcentaje. 55% de 180 es la altura de la llanta, lo que le llamamos el perfil. Y el 17 es el diámetro del aro del rin donde se va a colocar. Ya cuando nos vamos al ZR, indica que es una llanta para alta velocidad, entre otras cosas. Este 71W también te indica el rango de temperatura. Ellos le hacen prueba a la llanta durante cierto tiempo, a cierta velocidad, y eso te da un rango de fabricación donde tú le puedes decir al cliente, esta llanta cuánto tiempo te va a resistir, por cuánto tiempo. ¿Bien? Entonces, muy importante también el doble compuesto. Cuando hablamos de esta llanta, esta es una S23, y esta llanta
es fabricada con doble compuesto. En el centro tiene un compuesto duro y en los laterales tiene un compuesto suave. ¿Qué nos permite esto? Que la llanta nos dé mucho más kilómetros, porque anteriormente usábamos una llanta, compramos un compuesto blando y es un compuesto suave, todo su espacio. ¿Y qué pasa? Se nos gasta la llanta en el centro y todavía nos queda mucha llanta por el borde. Con estas llantas doble compuesto, ¿qué podemos disfrutar? Una llanta donde vamos a tener un buen agarre de los laterales y en el centro vamos a tener durabilidad para hacer mucho más kilómetros. De por sí, la llanta, diferencia entre ellos mismos, si comparamos la Bristol Atlas S22, que es el modelo anterior, con la S23, esta llanta nos da un 8% más de recorrido. Cuando hablamos de recorrido es de kilometraje. Esta llanta también nos da un 4% más de giro, ¿no? de velocidad al cambio de dirección. Eso gracias a su diseño y a su estructura. Y nos da un 3% más de agarre en lluvia. Recordemos que esta es una llanta que cuando usamos una moto de calle podemos venir de una temperatura caliente y de pronto pasamos a lluvia. Tienen que tener un compuesto intermedio que nos dé también agarre lluvia. Entonces esta llanta nos da un 3% más en comparación a su antecesor, que sería la S23. Serían beneficios para nosotros, esos pilotos que somos de calle, que nos gusta salir a rodar un domingo, una noche. Tenemos una llanta muy buena y de verdad que yo, en mi experiencia propia, desde que empecé a usar la S22, ahora S23, me he sentido mucha confianza y por eso mismo todo usa Bristol Atlas. Bueno, él y yo certificamos por el uso que le estamos dando, que son unas excelentes llantas. Una pregunta que para docencia también. Si estás en calle, ¿puedes usar slick? No. Señores, No, es súper importante, No. es súper importante porque de hecho se han dado algunos accidentes porque mucha gente puede que de repente no le ayude el bolsillo, pero es importante adecuar tu moto a lo que estás haciendo, ¿sí o no, Miguel? Porque al final, o sea, si tú estás en calle, es calle, y si vas a la pista, es la pista, Sí, ¿no? una de las características principales de que tú no puedes usar la llanta slick de las principales en calle es la temperatura. La llanta slick fría no tiene grip, no tiene agarre. Eso es lo principal. Lo segundo es que la llanta slick no tiene surcos para sacar agua, para repartir el agua. Si fijas, todas las llantas de calle tienen surcos para eso. Entonces es una llanta que si tú me dices que vas a usar una llanta slick, la calentaste y no va a llover, ok, úsala, pero de resto no sabemos condiciones climáticas, no sabemos en cuánto tiempo la llanta va a tener la temperatura óptica y por eso la llanta lo dice, en su lateral lo dice, no solo para uso de pista, o sea, solo para carrera, no te dice, y esta llanta debe decir en un lugar que es DOT, que es una llanta para uso de calle, ¿bien? Aquí te lo dice, se acerca la llanta, toda la llanta para calle te dice DOT, es porque es una llanta para calle, la llanta slick te dice que es solo para pista, no puedes usarla para calle. Entonces, si el fabricante de la llanta te está diciendo que no la uses, no lo hagas. Señores, un tema increíble y yo sé que muchos bikers, tanto como de calle como de pista, lo van a aprovechar y que hacía falta. O sea, hace falta porque también hay mucha gente entrando nueva, tanto como gente de calle y también como de pista. Y la idea es que tengan esa docencia indicada para que lo hagan bien. ¿Sí o no? Que muchas veces yo no lo tuve. Y yo estoy seguro que en algún momento tú tampoco, porque, o sea, que eres más contemporáneo en cuanto a carrera, en cuanto a moto y todo esto. O sea, uno fue como que aprendiendo empíricamente o a los trancazos. Es que parte de lo que yo digo y sé que el nivel conozco la mayoría de los pilotos acá en Panamá, los pilotos expertos, y sé que todos apoyamos y tratamos de orientar mucho al piloto novato, porque sabemos muchos tropiezos que pueden llevar, y si es una persona que escucha, de verdad que sus tropiezos van a ser mucho más suaves. Si tú eres de las personas que te va a orientar, y no solo lo digo por mí, sé que habemos muchos pilotos que tratamos de transmitir conocimiento, escuchen y prepárense, por lo menos en mi punto personal. Yo tengo la Academia Guerreros Racing School, donde capacito muchas personas y no necesariamente tienes que acudir a la academia, eres el que te cruzas conmigo y me pides un consejo tanto de llanta como preparación de la moto y lo vas a tener. Entonces aprovechemos que acá en Panamá tenemos ese nivel todavía y hagamos el deporte, tanto deportivo como en calle, de la mejor manera y más seguro. Bueno, señores, entonces nosotros como piloto novato, Miguel como piloto experto de 600cc, certificamos estas super llantas que nos han dado sensaciones súper increíbles y que venimos por más, ¿no?
Así mismo, nos vemos en la tercera válida y ahí llevamos las necesarias para mejorar el tiempo. Papá, novato 600, agárrense. Estoy activo, tengo las mías. Bueno, agarra ahí también. Ahí nos vemos, nos vemos en la tercera válida. Señores, nos fuimos. Marcos está de Biker. Espera este súper increíble episodio. Estamos activos, señores.